Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, ¿qué es lo que tú necesitas? Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿qué es lo que tú necesitas? Ahora usted pregúntele a otra persona, ¿qué es lo que tú necesitas? Déjeme decirle, amado hermano, que vivimos en una sociedad de consumo. Para muchas personas, su felicidad está directamente relacionada con su poder adquisitivo. Sí, así como usted lo escucha, por sorprendente que parezca, pero para muchas personas su felicidad está en su bolsillo. Si no tienen dinero, se sienten frustrados, se sienten tristes, se sienten inestables. Pero si tienen dinero, sienten aparente paz y estabilidad. Y sabe, es muy lamentable que con tantas innovaciones, y lo pongo entre comillas, y necesidades fabricadas, existan tantos esclavos del consumo. ¿A qué me refiero? Hoy día es muy común ver publicidad que de pronto te manipula para que compres lo que no te hace falta ni necesitas, pensando lo contrario. Nos hacen darnos cuenta que de alguna u otra forma el ser humano está buscando continuamente saciar el vacío que está en su corazón. Entonces la gente se vierte sobre el consumismo, pensando que mientras más consuma o más tenga, más feliz puede ser. Y esta sabemos que es una mentira. Pienso que en medio de esta crisis de identidad, estabilidad emocional, moral y espiritual, por la cual atraviesa esta sociedad, es que como hijos de Dios debemos reforzar nuestras convicciones de tal forma que nuestra mirada se centre en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las de la tierra, sabiendo que nada en este mundo nos ofrecerá ni podrá proveer la felicidad y la plenitud que solamente podremos encontrar en Cristo Jesús. No importa qué sea lo que el mundo te arrime, lo que el mundo te provea, siempre será temporal. Pero lo que Dios te ofrece, eso permanece para siempre. Y algo que debemos de tener siempre presente, amados hermanos, es que para que nuestras necesidades y situaciones personales no acaben con nosotros, nuestra mirada debe de estar puesta siempre en Jesucristo. Acompáñenme a abrir su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 12. Abra por favor su Biblia en Hebreos capítulo 12. Y vamos a darle lectura a los versos 2 y 3. Hebreos 12, versos 2 y 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Note cómo la Escritura enfatiza que debemos de tener bien puesta nuestra mirada en Cristo Jesús. Esto siempre traerá una consecuencia en nuestra vida, y el verso 3 lo dice. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hoy día muchos creyentes están experimentando en su vida espiritual cansancio. Muchos cristianos están perdiendo el impulso. ¿Por qué? La respuesta más sencilla es porque han dejado de mirar la cruz. Han dejado de poner su mirada en Cristo Jesús. Ahora, me encanta la forma en la cual el autor a los Hebreos nos muestra que solo manteniendo nuestra mirada firme en el Señor es que podremos tener de Él fortaleza, vitalidad espiritual y el impulso que necesitamos para vivir la vida cristiana. Lejos de Cristo nada podemos hacer. Dígalo conmigo, lejos de Cristo nada podemos hacer. Es cierto que en esta vida, amados hermanos, enfrentamos un sinfín de afanes.
y que existen situaciones que de pronto llegan a nuestra vida y tienen el poder de tambalearnos. Pero debe de saber que si nuestra vida está bien cimentada en el Señor, es que usted y yo podremos atravesar y superar toda crisis que pudiéramos enfrentar, recordando siempre que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quiere decirlo conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, como si realmente lo creyera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las convicciones en nuestra vida son lo que le da profundidad a nuestra capacidad de mantener la estabilidad. Si nosotros no tenemos convicciones firmes en nuestra vida, muy pronto comenzaremos a experimentar los estragos de la inestabilidad en el corazón. Como hijos de Dios sabemos que de Dios está la promesa de bendecirnos y prosperar nuestras vidas. ¿Lo saben? Dios quiere bendecirte y prosperar tu vida. De Cristo tenemos la propuesta de darnos una vida plena. Recuerde, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y del Espíritu Santo tenemos la garantía de que esto suceda. En otras palabras, el Espíritu Santo es la garantía de que todas las promesas de Dios dadas a nosotros se cumplan. Amén. Pero lo cierto, amados hermanos, es que hoy día existe una enorme cantidad de pueblo de Dios que no ha podido experimentar del gozo del cual habla la Biblia. Sí, así como usted lo oye. Asisten regularmente, tienen una etiqueta, se autoproclaman cristianos, pero ¿qué cree? No han experimentado el gozo que la palabra de Dios dice. No han podido experimentar acerca de la intimidad con Dios que escuchan predicarse semana a semana desde sus púlpitos. Y mucho menos tienen la paz y la libertad que por tanto tiempo han estado escuchando. Y es que de acuerdo a lo que cada uno de nosotros ha ido aprendiendo, ha ido tratando de avanzar. Muchas personas hoy se enfocan en acumular información. Y sabe, la información no tiene la capacidad de darle solidez a nuestro avance, solo la experiencia. Y cuando nosotros carecemos de experiencia y nos apoyamos solamente en esa información, es que avanzamos nada o muy poco. Y cuando enfrentamos adversidad, entonces lo único que hacemos es rendirnos, sin muchas veces darnos cuenta que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que aprendamos a resistir y trascender en medio de toda circunstancia. Pero para ello necesitamos entender qué es lo que realmente necesitamos. ¿A qué me refiero con esto? Mire, el cristiano debe descubrir cuál es genuinamente su verdadera necesidad. ¿Recuerda que comencé hablando de necesidades fabricadas? De necesidades creadas. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento compraron o invirtieron su vida creyendo que algo necesitaban y finalmente resultó con que no era tal como pensaban. Sobre todo las personas que buscan obtener una salud de acero, compran esos productos que anuncian por televisión que en media hora al día, durante 3 veces por semana tendrás el cuerpo atlético que siempre soñaste. No importa lo que comas, lo vas a lograr. Y la gente deseosa de que esa necesidad en su vida se vea suplida, adquieren el producto. Pero esas son necesidades fabricadas. Muchas de las cosas por las cuales hemos llorado, hemos sufrido, realmente no son necesidades vitales en nuestra vida. Por eso es que necesitamos descubrir cuál es genuinamente nuestra verdadera necesidad y entonces pedirle a Dios que intervenga. Ya que muchas veces hemos sufrido y llorado por respuestas que no han llegado, porque le estamos pidiendo a Dios cosas que realmente no son trascendentes para la eternidad. Y muchas veces estamos invirtiendo nuestra vida en la temporalidad, dejando de lado la trascendencia que tiene la eternidad. Ahora, consideremos lo que continúa nuestro texto diciendo. Muchas personas han estado sufriendo, han estado llorando por respuestas que aparentemente no han llegado.
Pero no porque Dios no quiera darnos lo que le pedimos, sino porque en su sabiduría Él sabe que no es algo que intrínsecamente necesitamos. Es decir, no es que a Dios no le importe darte lo que le pides. Claro que le importa y claro que desea bendecirte. El problema es que muchas veces estamos enfocándonos lejos de Cristo y nuestra mente comienza a poner su vista en las cosas de la tierra y apartándonos del propósito de Dios. Por ese motivo es que nuestras necesidades, tanto emocionales como materiales, y todo lo que es inherente a nuestras necesidades personales, en muchas ocasiones tienen tan fuerte impacto dentro de nosotros. No porque no sean importantes, sí lo son, pero el problema es que se magnifican en la medida que nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo Jesús. Mira, acompáñame a ver lo que dice Lucas capítulo 18. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, a partir del verso 35. Dice la palabra del Señor así: sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. ¿Quién estaba pasando frente a él? ¿Qué representaba Jesús? Jesús representaba la oportunidad del cielo para cambiar su realidad en la verdad que Dios quería para él. ¿Sabe? Para que este ciego hubiera reaccionado como reaccionó, debía de tener convicción de que era lo que quería. Lamentablemente hoy vivimos en una generación en la que las personas reaccionan de acuerdo a lo que sienten y no de acuerdo a lo que en su corazón es convicción. Y eso nos coloca en posiciones de desventaja, donde muchas de las oportunidades que podemos tener delante de nuestros ojos se pierden a causa de esa carencia de convicciones. En este caso, Bartimeo sabe quién es Jesús y sabe qué es lo que Jesús representa para su vida. Entonces, cuando él se entera que Jesús está pasando frente a él, él comienza a gritar y dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. La gente comienza a incomodarse con él y comienza a decir: ¡Hey, cállate! Pero él tiene una convicción, que es lo que quiere obtener de Jesús. ¿Y cómo lo sabe? Porque sabe que es lo que Jesús representa para él. ¿Comprende? Ahora, la gente le dice: cállate, pero él comienza a gritar más fuerte: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó y le preguntó Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta de Jesús apunta a ¿qué es lo que tú necesitas? Y este hombre le iba a responder de acuerdo a su jerarquía de necesidades. No iba a pedir por algo que no tuviera trascendencia para su vida. ¿Comprende? ¿Qué era lo que este hombre más necesitaba? ¿Qué era lo que este hombre más quería? La vista. Y dice la palabra de Dios que entonces este hombre le dijo: Señor, quiero ver. Note cómo Bartimeo se relaciona con Jesús. Lo reconoce como Señor. Reconoce su autoridad, reconoce quién es Él. Y le pide con convicción aquello que en su corazón él sabe que necesita. Señor, quiero ver. Entonces Jesús le respondió: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. La convicción que tienes sobre lo que realmente necesitas es lo que determina el destino hacia el cual te diriges.
Si no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges hacia donde no quieres ir. Pero la convicción de lo que sabes que necesitas es lo que va a trazar el rumbo de tu vida. Ahora, es bien importante que entendamos lo siguiente: ¿por qué una persona se empeñaría en pedir algo que no necesita? Porque de acuerdo a nuestra premisa, muchas veces hemos sufrido y llorado por respuestas que no han llegado. Pero no porque Dios no quiera darnos lo que le pedimos, sino porque en su sabiduría Dios sabe que no es algo que yo necesito. Entonces, ¿por qué una persona pediría algo que en realidad no necesita? La respuesta es bien simple: porque en su mente y su corazón cree que sí lo necesita. Y no estoy diciendo, amados hermanos, que todas nuestras peticiones son inválidas o innecesarias. Lo que estoy tratando de comunicarte es que en muchas ocasiones dejamos de mirar a Jesús y nos perdemos en nuestra temporalidad. Y al quitar la mirada de Él, hay cosas que comienzan a ganar terreno en nuestro corazón y poco a poco desplazan lo que debería ser el eje y centro de nuestra vida y nuestro máximo motivante en nuestro andar cristiano. Cuando tú te desconectas de la fuente que te alimenta, indudablemente te vas a conectar a otra fuente, pero comenzarás a percibir los cambios al interior de tu corazón. Cuando nos desconectamos de Cristo, nos conectamos a la temporalidad y entonces comienzan a surgir cambios en nuestra identidad, en nuestra forma de ver la vida cristiana. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Bartimeo sabía que la respuesta a su necesidad solamente se encontraba en Cristo. Y por eso, a pesar de las circunstancias, él se mantuvo firme en la convicción de buscar de Cristo la respuesta. Amén. Ahora, mire, ¿qué pasa cuando quito mis ojos de Jesús? Pasan muchas cosas, podríamos escribir varios libros respecto de eso, pero solamente quiero enunciarle 6 cosas que suceden contrastándolas con Cristo propiamente y su naturaleza, en razón de que cuando estamos en comunión con Él, lo tenemos. Ahora, mire, ¿qué pasa cuando quito mis ojos de Jesús? Bueno, lo primero es que comienzo a caminar en oscuridad. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz. Si yo quito mi mirada de Cristo, entonces yo comienzo a caminar en oscuridad, porque ya no tengo comunión con Él. ¿Comprende? Esto es muy importante. ¿Alguna vez usted ha tratado de caminar en alguna habitación oscura? Sí, de pronto se fue la luz y usted tenía que llegar a otro extremo. ¿Qué fue lo que sucedió? En el mejor de los casos, tropezamos. Nos golpeamos con un mueble. Algo pasó, el avance se detuvo. Tú estabas avanzando muy bien y de pronto estás en oscuridad y comienzas a avanzar muy lento. Cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús, comenzamos a caminar en oscuridad. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz. También cuando yo quito mis ojos de Jesús, comienzo a exponerme al error. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Él es la verdad. Y no importa cuán cruda sea tu realidad, si tú quieres tener estabilidad, debes permanecer en su verdad. El problema es que cuando nosotros comenzamos a alejar nuestra mirada de Jesús, nos exponemos al error porque dejamos de considerar el consejo de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me enseña? ¿Qué pasa cuando quito mis ojos de Jesús? Comienzo a ponerme atención en lo pasajero. Hoy muchas personas están sufriendo por su temporalidad sin reparar en que lo que realmente es trascendente en su existencia es su eternidad. La palabra de Dios lo describe de esta manera y dice que somos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Estamos de paso por esta vida. La palabra de Dios nos describe como si fuéramos una neblina. El salmista dice que la vida del hombre es como una neblina que por un instante está y otro instante ya no. El apóstol Pedro describe que nosotros somos como una flor, como la hierba del campo.
la flor se marchita, la hierba se seca. Necesitamos darnos cuenta que nuestra temporalidad es demasiado breve como para vivirla lejos de los propósitos de Dios. El punto es que cuando nos salimos de los propósitos de Dios, cuando dejamos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, nosotros comenzamos a poner nuestra atención en lo pasajero. De ahí que nuestras carencias temporales tengan tanto peso en nuestra vida. ¿Por qué no eres feliz? Porque no tengo casa propia. ¿Por qué no eres feliz? Porque nunca me casé. De la que te libraste, dijeran otros. ¿Por qué no eres feliz? Porque nunca tuve hijos. ¿Puedes ahorrar? ¿Por qué no eres feliz? Por esto, por aquello. A la gente siempre le va a sobrar motivos por los cuales justificar su infelicidad. Pero algo que debe de saber es que aún teniendo todo aquello a lo cual le achaca su infelicidad, si esa persona está fuera de Cristo, ni eso que cree que le daría felicidad le sería suficiente. Y esa es una verdad, porque el problema no está en lo que tienes o no tienes, el problema está en dónde has puesto tu mirada. Y si tu mirada está puesta en la temporalidad de la vida, en aquello que es pasajero, pues estás renunciando a todo lo que es eterno. Estás dejando de lado la visión de Jesús, de todo aquello que Él desea participar en tu vida, en tu temporalidad y en tu eternidad. Para el cielo no es tan importante suplir a tu temporalidad como es de importante afirmar tu eternidad. Comprende eso. Nuestra necesidad temporal es importante para Dios, pero no tanto como el que en esta temporalidad le conozcamos a Él y afirmemos nuestra eternidad. Porque ¿cuánto tiempo más podremos vivir en este cuerpo? ¿Se ha puesto a pensar cuánto del tanque ya se gastó? ¿Dónde va nuestra aguja? ¿Cuál es su expectativa de vida? De usted personalmente. Algunos de ustedes pensarán que sí van a llegar a los 100 años. Si hay alguien que piense que va a llegar a los 100 años, nadie, incrédulos, gente de poca fe. Bueno, supongamos que en la media lleguemos a los 80. Una buena vejez. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cómo los vamos a vivir? Dios ve cómo nos ocupamos de nuestra temporalidad y dice, ay, no han entendido que sus días son nada y deberían de ocuparse de afirmar su eternidad. Y es lo que deberíamos hacer. El problema es que las circunstancias temporales en nuestra vida tienen un fuerte impacto en nosotros precisamente porque hemos dejado de ver lo eterno, hemos dejado de ver a Jesús. ¿Qué pasa cuando quito mis ojos de Jesús? Comienzo a dudar y preocuparme. Mire, cuando venimos a Cristo no entramos a una burbuja donde ya nada me preocupa, donde nada me aflige, donde ya no tengo problemas, donde ya no tengo luchas. La realidad es que tengo todas esas broncas y más. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido el mundo. Con Cristo, nuestras tormentas tienen propósito. Con Cristo, nuestro sufrimiento tiene sentido y tiene significado. Pero lejos de Cristo es devastador. El punto aquí es cómo has estado viviendo tus duelos, tus fracasos, tus tristezas, tus carencias. ¿Cómo lo has estado viviendo? Porque una vida perfecta no existe. Cada vida presenta sus propios afanes, cada vida presenta sus propias luchas. Y el punto aquí, amados hermanos, es que tenemos que aprender a mantener mi paz y mi fe en desarrollo, a tener salud espiritual, pero eso no lo logro sino en Cristo Jesús. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que lejos de Él no podemos hacer nada. Entonces, para que yo tenga paz y tenga fe y tenga un estado espiritual saludable, debo de estar enfocado en Cristo.
Si yo me desenfoco de Él, comienza la duda, comienzan los problemas, comienzan las circunstancias a decirme: no vas a poder salir de esta. Y entonces comienzo a experimentar dudas, preocupaciones. Cuando yo quito mis ojos de Jesús, comienzo a perder el rumbo. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Y sabe, estar fuera del camino de Dios es riesgoso, no solamente para nuestra eternidad, sino también para nuestra plenitud. A veces podemos optar por tomar decisiones que no están consideradas dentro del propósito de Dios, y lo que hacemos es pagar el costo de nuestra siguiente tormenta. Acuérdese de Jonás. Dios le dijo: quiero que vayas a Nínive. Y él pagó su boleto para irse hacia Tarsis, pagó su boleto para su siguiente tormenta. Nuestras decisiones fuera de los propósitos de Dios, tarde que temprano, desatarán una tormenta sobre nuestra vida. Por eso es importante que usted no pierda el rumbo. ¿Cómo me mantengo en rumbo? No dejes de mirar a Jesús. ¿Qué pasa cuando quito mis ojos de Jesús? Pues comienzo a cambiar. Porque solo a través de Jesús puedo reflejar a Dios. Si yo dejo de buscar a Dios, si yo dejo de caminar con Dios, comienzo a cambiar en mi naturaleza. Mi corazón comienza a endurecerse. Mi vida comienza a perder sentido y dirección. Entonces yo necesito mantenerme en rumbo, sabiendo que el eje de mi vida, el centro de mi vida y mi máxima motivación es Cristo Jesús. Mire, como seres humanos es natural que tengamos necesidades materiales y emocionales. Si usted hiciera una lista sobre todas las necesidades materiales y emocionales que tiene, yo le aseguro que usted escribiría varios cuadernos. De verdad. Y no haciendo planas, sino anotando puntos diferentes de todo lo que llegamos a necesitar. Y sabe, esto es válido, y es válido que le pida a Dios por cada una de estas necesidades. Pero debemos saber que todo esto es bueno. Que el atravesar por una situación difícil sí es bueno. ¿Por qué? Porque al final, si estamos en Cristo, obrará para bien de nosotros. Cumplirá con el propósito de Dios para nuestra vida. Y si lo que no tengo me está afectando, es porque mis necesidades, tanto las materiales como las emocionales, no están siendo suplidas. Y si esto pasa, va a provocar en mí frustración. Pero este no es el problema. El problema radica en que detrás del hecho de lo que estoy experimentando existe la realidad de que mi atención está puesta en algo temporal y he dejado de prestarle atención a lo eterno. ¿Por qué te afecta tanto, por ejemplo, el no casarte? ¿Por qué te afecta tanto el no poder tener hijos? ¿Por qué te afecta tanto el no poder comprarte una vivienda? ¿Por qué te afecta tanto el no tener un trabajo estable? ¿Por qué te afecta tanto tus conflictos familiares? ¿Por qué te está afectando tanto el atravesar por un divorcio? ¿Por qué te está afectando tanto una decepción o un quebranto emocional? La respuesta no es porque simplemente esa situación es demasiado fuerte para manejarla. No, la respuesta radica en que hemos dejado de poner nuestra mirada en Cristo, y eso nos impide ver nuestra temporalidad desde la perspectiva de la naturaleza y el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Si viéramos la vida desde la perspectiva de Dios, nuestros problemas existirían, pero no nos acongojarían al grado que hoy lo pueden hacer si nuestra mirada no está puesta en Cristo Jesús.
Si mi mirada estuviera puesta en Cristo Jesús, igual me dolería no tener hijos, igual me dolería atravesar por este divorcio, igual me dolería estar enfrentando esta situación en mi vida, igual me dolería una y otra cosa que estoy lidiando con ella, pero ¿sabe una cosa? Serían llevaderas. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando mi relación con Cristo es deficiente, entonces se magnifican mis necesidades y mis carencias, tanto materiales como emocionales. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué necesita un cristiano? ¿Qué es lo que podría necesitar un cristiano? Mire, cuando hablamos en términos materiales y emocionales, pienso que la lista es infinita de lo que todo ser humano, incluyendo a los cristianos, necesitamos. Porque no por estar en Cristo dejamos de necesitar. Entonces, lo que yo quiero que usted tenga claro es que aún estando en Cristo tenemos necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y así será. No porque Dios lo quiera, sino porque es parte de la vida. Pero considero que esas necesidades se han magnificado debido a que las necesidades básicas del espíritu del ser humano no han sido suplidas. Nos ocupamos tanto del cuerpo y del alma que nos olvidamos del espíritu. Y realmente todo lo que le pasa al cuerpo y lo que sucede con el alma tiene un impacto muy fuerte en nuestro espíritu, porque el que está más abandonado es nuestro espíritu. Si nuestro espíritu estuviera fortalecido en el Señor, lo que nos pasa en el cuerpo y lo que nos pasa en el alma lo podríamos digerir y superar con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es cuando dejamos de mirar a Cristo. Y entonces cuando yo dejo de mirar a Cristo, mis problemas se magnifican. Pero cuando yo atiendo a las necesidades básicas del espíritu, entonces mis necesidades son llevaderas. ¿Por qué? Porque la necesidad básica del espíritu ha sido suplida. Recuerda ese pasaje en el cual Jesús dice: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay gente que malinterpreta este pasaje y lo enfoca a que viniendo a Cristo todas sus necesidades y carencias materiales y emocionales serán suplidas. Entonces vienen a Cristo porque esperan un mejor trabajo. Vienen a Cristo porque esperan que Jesús los sane. Vienen a Cristo porque esperan que su matrimonio no se disuelva. Vienen a Cristo porque están esperando que todo lo que ellos quieren se cumpla. Pero no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo: busquen primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles estas cosas? ¿Cuáles demás cosas? Sí, para Dios es importante todo lo que tú requieres en tu temporalidad, pero para Dios es de suma importancia y lo que atañe a la eternidad. Entonces, si tú pones tu mirada en Cristo porque estás buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo que tú necesitas para ser como Cristo te será dado por Dios, te será añadido por Dios. Porque nuestra temporalidad es tan pequeña que lo que deberíamos buscar es que Cristo gobierne en nosotros. Y cuando nosotros estamos mirando hacia otro lado, nos perdemos la oportunidad de que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. ¿Qué podría necesitar un cristiano? Avanzando sobre este principio, es que creo que un cristiano necesita saber que para participar de todo lo que Dios le quiere dar, él debe descubrir qué es lo que le hace falta cuando de su relación con Dios hablamos. ¿Quieres obtener más de Dios? Tienes que descubrir qué es lo que de Dios te hace falta. ¿Qué es lo que tú necesitas en cuanto a tu relación con Dios para que Él te pueda dar todo aquello que Él ya decidió darte? Vamos a ser claros, nuestras necesidades espirituales giran en torno a ser como Jesús. No hay nada más importante en la vida del creyente que el ser como Jesucristo. No es el tener un ministerio, no es el manifestar dones espirituales, no es el alcanzar a muchos para Cristo, es el ser como Jesús.
Ahora bien, necesitamos darnos cuenta que todas las necesidades espirituales deben de girar en torno a ser como Jesús. Pero de acuerdo al punto en el que nos encontremos, será la necesidad que tengamos. Y en este sentido, ahorita voy a hablarles más de esto, es que necesitamos realmente ser honestos en el corazón para saber en qué punto nos encontramos. Pero se lo ejemplifico de esta manera. Imagínense usted que las bendiciones de Dios son ejemplificadas por estos focos que están sobre mi cabeza. En esta posición yo puedo calcular lo que me falta para tocar esos focos, pero no representará jamás el mismo esfuerzo estando en esta posición que estando en esta posición. ¿Comprende? ¿En qué posición estás respecto de Dios en cuanto a tu relación con Él? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos de Dios te encuentras? Eso es lo que determina qué tan fácil o no resultará el ver cumplido el propósito de Dios para tu vida. Muchas veces estamos sufriendo porque queremos cosas de Dios y no las alcanzamos, pero es que no hemos reparado realmente en qué posición estamos respecto de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque considero que hay cristianos que necesitan, recuerde, el título de nuestra conferencia hoy es ¿qué es lo que tú necesitas? Hay necesidades fabricadas y hay necesidades que sí son intrínsecas a nuestra existencia. Y yo creo que cuando hablamos de nuestra relación con Dios, hay cristianos que no han reparado en que no alcanzan las bendiciones de Dios por el hecho de que de entrada ni siquiera han nacido de nuevo. Abrazaron una religión, abrazaron un sistema de creencias, pero no han nacido de nuevo. Déjeme darle mi definición de cristiano, porque le puse un asterisco ahí a la palabra cristiano. Y la definición de su servidor, en este diccionario personal que traigo en mi mente, diría así: cristiano, dícese de aquella persona cuya ideología basada en la obra de Cristo le resulta una expresión con la cual se puede identificar. Lo vuelvo a leer. Cristiano, dícese de aquella persona cuya ideología basada en la obra de Cristo le resulta una expresión con la cual se puede identificar. En otras palabras, hoy día se considera cristiano a toda aquella persona que simpatiza con las enseñanzas de Jesús. Y no hay cosa más falsa. ¿No es así? En el primer siglo, cristiano se le llamaba solo a aquella persona que vivía como Jesús, que imitaba a Jesús. Y no se le expresaba como un término de alabanza, sino como un término peyorativo. Era despreciable ser cristiano. Esos seguidores del camino quieren ser como su Mesías. Y hoy día a todas las personas que simpatizan con el Evangelio o que traen un pescadito en el carro que recién compraron y adquirieron, pero tú los ves a través de la ventanilla y llevan el cigarro, dices, ay, es un cristiano en proceso. Déjese de cosas, no ha nacido de nuevo. Hay mucha gente hoy día que asiste a las iglesias, pero no ha nacido de nuevo. Ha tomado cursos de enseñanza, le han dado información, pero no ha nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, versos del 1 al 6, lo lee usted en su casa, encontramos a Nicodemo. Nicodemo es una autoridad en cuanto a el movimiento de los fariseos y aquellos maestros que interpretan la ley de Moisés. Solo para que usted se dé una idea, Nicodemo es un hombre muy a tipo, muy a la altura de otro rabino de nombre Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? Nada más y nada menos que el maestro que forjó a Saulo de Tarso en la interpretación de la ley de Moisés. O sea que estos hombres saben demasiada Biblia, demasiada ley de Dios. Y llega Nicodemo a ver a Jesús de noche, y Nicodemo le dice a Jesús: yo sé que tú eres un hombre que viene de parte de Dios,
O sea, Nicodemo ya tiene varios puntos a favor. 1, conoce bien las Escrituras. 2, reconoce quién es Jesús. Jesús le cae bien. Pero Jesús le habla directo y le dice: si no naces de nuevo, no puedes heredar el reino de los cielos. ¡Sas! Nicodemo comienza a argumentar y le dice: ¿cómo uno siendo ya viejo puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dice: te estoy hablando en términos espirituales, desde lo más básico. Tú siendo maestro en la ley, ¿no comprendes esto? ¿Cómo esperas que te dé más revelación? Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Si no naces de nuevo, no puedes participar del reino de los cielos. Hay gente que ha abrazado la religión y no ha nacido de nuevo, y por eso no alcanza la plenitud en su vida espiritual, porque no está consciente de qué es lo que realmente necesita. Quiere correr tras los dones espirituales cuando ni siquiera le ha rendido su vida a Jesús. Y cuando corren tras aquello que en la iglesia oyen que Dios da y no lo obtienen, se frustran. Pero el problema no está en que Dios haga acepción de personas, no. El problema está en que ellos no han reparado en qué posición están para obtener lo que quieren, lo que desean. Tal vez si tú eres de esos creyentes que abrazaron la religión cristiana por una inercia, por una pareja, por ser parte de un grupo, pero no has nacido de nuevo, y muy en lo íntimo de tu corazón te sientes frustrado porque no has avanzado tanto como quisieras. ¿Sabes cuál es el primer paso? Nace de nuevo. Pídele a Dios que nazca en ti. No porque hayas nacido en una familia que ya conocía el evangelio y que asistía a la iglesia, significa que tú naciste de nuevo. Es que nací en cuna cristiana. Pues sí, será la cuna cristiana, pero tú. Hay personas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, amados hermanos, que sí, ya nacieron de nuevo, pero ¿qué cree? En su caminar cristiano los lastimaron. Estas personas necesitan ser restauradas. Dice la palabra de Dios a través del profeta que muchos en el pueblo de Israel son como cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sabe? Hay muchos cristianos fracturados de su identidad, de sus emociones. En su alma han sido lastimados por pastores, por líderes, por hermanos en la fe. No lo sé. Tal vez si se lastimaron cuando tomaron decisiones ajenas a lo que Dios les estaba mostrando. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que el pecado hiere. El pecado lastima. Y hay personas tales de las cuales quizás jamás sepamos la forma en la cual tropezaron en su vida, pero eso dejó una marca en su corazón. Y estos cristianos necesitan exponerse a la restauración de Dios. Tal vez tú eres de esas personas que fuiste dañada, que fuiste lastimada, que fuiste herida. O eres de esas personas que tropezaron, fallaste, y eso te provocó una fractura en tu corazón. Tú necesitas ser restaurado. Recuerde lo que el Señor Jesucristo enseñó, y Él dijo: no se echa vino nuevo en un odre viejo, porque entonces el vino va a expandir a tal grado al odre viejo, y teniendo grietas se va a reventar, y se va a perder el odre, y se va a perder el vino. El vino nuevo en odre nuevo se ha de echar para que ambos se conserven. ¿Qué necesito para avanzar en mi vida cristiana? Si sí nací de nuevo, pero estoy resentido con los pastores. A mí no me hablen de los pastores, bola de hipócritas. Solo se suben al púlpito para aventar piedras desde ahí, pues que se sienten muy santos, como si yo no los conociera, como si yo no supiera de qué pie cojean. Esa gente necesita restauración. El problema no está en la fragilidad de tu líder. El problema está en cómo digeriste su fragilidad. Y eso te quebró. Y no vas a avanzar hasta que seas restaurado, hasta que seas liberado de esta situación. No hablo de demonios. No caigamos en un tema que no tiene que ver.
pero la ofensa nos ata, lastima y esclaviza. Hay personas que están muy decepcionadas de sus hermanos en Cristo, de su iglesia. Esa persona no puede avanzar ni podrá avanzar mientras que no sea restaurada por Dios. ¿Qué necesitas? ¿Nacer de nuevo? Ven a Jesús. ¿Qué necesitas? ¿Ser restaurado? Ven a Jesús. Mira, hay cristianos dentro del cuerpo de Cristo que nacieron de nuevo y su caminar con Jesús les ha dado la capacidad de poder digerir las situaciones ásperas que han enfrentado en su vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han sufrido decepción al interior del cuerpo de Cristo? ¿Ya te levantaste de esa? Hay quienes no. Y asisten a la iglesia por no romper su vínculo con Dios. Pero no pueden trascender en lo que Dios quiere porque son como esa cisterna rota que el agua se le está fugando, la vida del espíritu se le va. Se acuerdan de la situación que los lastimó y los vuelve a mover. Necesitan restaurarse. Y Dios quiere hacerlo, pero tienen que venir a Él. Hay personas que sí han tenido la capacidad de digerir esos problemas, ya salieron de ellos, ya los superaron. Pero sabes, de pronto pareciera que ya no tienen la misma chispa que al principio. Eran cristianos dinámicos, eran cristianos valientes, eran cristianos que de alguna manera ellos siempre sabían ir hacia más, buscaban la manera de proyectarse en el propósito de Dios para sus vidas. Y de pronto se apagaron. Ya no hubo más para ellos. Y lo que veías que en su momento era prometedor para su mañana en Cristo, de pronto simplemente comenzaron a eclipsarse. ¿Qué necesitan esas personas? Un avivamiento. Un avivamiento en sus vidas. Y mire, yo comparo el avivamiento con un elevador. Un elevador tiene una función y es de poderle llevar de una posición a otra. En ese sentido, yo considero que el avivamiento, que es el toque de Dios que recibimos de parte del Señor en la intimidad, tiene esa capacidad de llevarnos de la posición en la cual hoy nos encontramos a la posición donde Dios nos quiere tener. Estoy seguro que todos aquí hemos tomado un elevador en algún momento en nuestra vida. Apretamos el piso deseado y esperamos a que el elevador nos lleve a ese punto. Y cuando llegamos a ese punto, no nos quedamos dentro del elevador. Oh, elevador, gracias. Hay muchos cristianos que están haciéndole culto al avivamiento, cuando el único culto que deberíamos de tener es hacia Cristo Jesús. El avivamiento es una bendición, pero no debemos de considerarlo el eje de nuestra vida. Es una herramienta que Dios nos da a través de la visitación de su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser potencializados y una vez que estemos en la posición donde Dios nos quiere tener, podamos continuar cumpliendo con la voluntad del Señor. Usted llega al piso deseado y sale del elevador y avanza en una nueva posición. Pero sabe, aquellos que están cansados, aquellos que se sienten abatidos, aquellos que se sienten con falta de motivación en su caminar con Cristo, necesitan un avivamiento. Pero tienes que ser muy honesto en qué es lo que realmente necesitas, porque puedes confundirte y creer que necesitas un avivamiento cuando lo que en realidad necesitas es restaurado, o cuando en realidad lo que necesitas es nacer de nuevo. ¿Quién tiene la respuesta? Tú. La Biblia dice que nadie conoce mejor el espíritu del hombre que el espíritu que mora en él. Nadie sabe mejor tu condición que tú. Y tú sabes qué es lo que te hace falta en el Señor. Hay creyentes que nacieron de nuevo, han sabido digerir sus situaciones o si atravesaron por un momento de crisis, Dios les restauró. Están viviendo en la experiencia de su primer amor permanente porque están avivados por el poder de Dios. Se sienten
dichosos y privilegiados al servir a Dios. Hay un fuego en sus corazones, pero estos necesitan ser afirmados en estas nuevas etapas a las cuales Dios les lleva. Recuerde lo que la Escritura dice: si alguno piensa estar firme, fíjese cómo camina. ¿Quieres estar firme en tu fe? ¿Quieres mantenerte firme en el Señor? Busca ser afirmado por Dios. No puedo pensar que como ya nací de nuevo, como ya he sido restaurado y he superado las heridas que en el pasado me infringieron, y siento el fuego de Dios en mi vida y tengo mi primer amor a flor de piel por Cristo, ya terminé la carrera. No. Tengo que buscar ser afirmado. ¿Para qué? Para que esto no se concrete a un sentir y se convierta en una convicción en mi vida. Y cuando hablamos de la gente que es afirmada, hablamos de la gente que está experimentando la plenitud del cristianismo en su vida. Gente que ha alcanzado la madurez en su fe. A esa gente nada la va a mover de mirar a Jesús. A esa gente nada la va a mover de seguir firme en su visión trazada por la cruz. A los que no han nacido de nuevo, cualquier cosa los va a sacar de la iglesia. A los que fácilmente son heridos y lastimados, su avance se va a ver limitado y hasta cierto grado detenido en Cristo Jesús. Se van a estancar. Los que viven y están experimentando un avivamiento corren el riesgo de envanecerse y descuidarse si no mantienen su vista puesta en Jesús. Pero los que están afirmados han logrado alcanzar un grado de solidez que les permite en ese nivel de madurez disfrutar de la vida plena que Jesús ofrece y tocar y palpar y hacer suyas cada una de las promesas que Dios nos ha dado. ¿Comprende? Así que es importantísimo entonces que nosotros seamos afirmados. Pero para llegar a este punto yo necesito ser honesto conmigo mismo y saber en qué punto me encuentro, caray. Y si llevas 15 años en la iglesia y no has nacido de nuevo, no es motivo de vergüenza. Es oportunidad del cielo. Si tú reconoces que estás herido, que sientes cierta resistencia, cierto desprecio hacia determinadas personas dentro de la iglesia, o estás ahora en una iglesia diferente y tu corazón no ha soltado a aquellos que en su momento te ofendieron, tú necesitas ser restaurado. No vas a avanzar hasta que seas plenamente restaurado. Tal vez ninguna de las anteriores aplica a ti, pero ya no tienes fuerza para seguir avanzando. Todo lo que tiene que ver con la obra de Dios te es demasiado tedioso, demasiado cansado, demasiado aburrido. Tú necesitas un avivamiento urgentemente en tu vida. Y si tú estás experimentando un primer amor permanente en tu vida, entonces busca ser afirmado en Dios. La Reina Valera, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10, dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su justicia eterna en Cristo Jesús, después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. La plenitud del cristianismo se encuentra en la medida que nosotros nos mantenemos conectados con Cristo. Porque lejos de Él nada podemos hacer. Pero con Cristo todo es posible. ¿Comprende? Entonces necesitamos, amados hermanos, partir de ese hecho y descubrir qué es lo que realmente necesitamos.
¿Qué necesitas en tu vida? Cualquier necesidad fabricada, cualquier necesidad emocional o material en tu vida es nada si primero no atiendes esta necesidad espiritual dentro de ti. Que necesitas estabilidad emocional, sí. Que necesitas una casa nueva, sí. Que necesitas una familia, sí. Que necesitas lo que tú quieras, es válido. Pero si no atiendes primeramente esta necesidad espiritual, entonces tus necesidades materiales y emocionales te van a aplastar. Porque solamente hasta que Cristo ocupa su lugar en nuestro espíritu es que tenemos la fuerza para superar nuestras tormentas. Solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Fuera de Él no hay posibilidad. Seguirás acumulando frustración, tristeza, añorando tus mejores años en Jesús, que no son los presentes. Recordando cómo antes hacías, decías, ayudabas, participabas, y de pronto se eclipsó tu ministerio, se eclipsó tu vida espiritual. Y no ha habido más. Tienes que ser honesto contigo y descubrir qué es lo que tú necesitas. Nada es más importante en tu vida, nada es más valioso que realmente hallarnos dentro del propósito de Dios. Y si tú te hallas dentro del propósito de Dios, créeme que aunque tus necesidades físicas, materiales y emocionales no fueran suplidas, tendrías paz. Pero si estuvieras lejos de Jesús, aunque te cases, aunque tengas hijos, aunque compres esa casa, aunque tengas un mejor trabajo, no te será suficiente. Porque el eje y fundamento de nuestra vida es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué necesito hacer? Simple. Busca a Dios con todo tu corazón y ríndete a Él. Tan sencillo. Busca a Dios con todo tu corazón y ríndete a Él. Si tú haces eso, créeme, tu vida será otra. Si tú haces eso, tu vida tendrá plenitud, tendrá paz. Pero nuestra naturaleza no se quiere rendir. De ahí que Jesús diga: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que tu necesidad espiritual sea suplida está en tus manos. Pero tú necesitas acercarte a Dios con todo tu corazón, buscarle con toda devoción y rendirte a Él. Ya deja de buscar culpables, deja que Dios te restaure. Ya deja de buscar responsables, deja que Dios te avive. Ya deja de creer que es por mérito propio que estás donde estás, deja que Dios te afirme. Y si estás lejos, acércate a Él, ríndele tu vida y experimenta el nuevo nacimiento que te hará partícipe de todo lo que Él te quiere dar. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.